Para una vida de éxito, para enfrentar retos en tu caminar, para una familia saludable, Faro del Espíritu. Disfrute de una vida práctica con principios bíblicos para hoy, con el pastor Natán Alfaro. Faro del Espíritu, a la luz de la palabra. Necesitas valor para vivir en tiempo de crisis y de cambios. Valor para enfocarte al proceso. No debes quedarte paralizado viendo una montaña. Debes avanzar viendo hacia tu objetivo. Toma valor en Jesús. Lo necesitas para ser determinante en tu enfoque. Faro del Espíritu, conectando tu corazón con Dios. Escuchemos ahora a nuestro pastor general, Natán Alfaro, con la predicación de la Santa Palabra de Dios. En estos últimos días hemos estado desempacando este maravilloso salmo y hemos estado viendo lo que dice el versículo 4. Allí David menciona el valle de sombra de muerte, también menciona de los males que vendrán a nuestra vida, pero también habla de esa maravillosa presencia que tenemos en Cristo Jesús. Y termina diciendo en el versículo 4, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y de eso quiero hablar el día de hoy. Quiero que veamos esos dos instrumentos del pastor, la vara y el cayado, y cómo esos dos instrumentos influían aliento a las ovejas, y cómo esos mismos dos instrumentos de nuestro Dios influyen aliento a nuestra vida. Ahora, primero hay que mencionar que la vara y el cayado son dos herramientas poderosas del pastor. Son sus dos herramientas principales que él usa para pastorear el rebaño. Mucha gente piensa que la vara y el cayado son la misma cosa, pero no. Son instrumentos muy diferentes con propósitos muy distintos. Primero veamos la vara. ¿Para qué es una vara? La vara es algo como un bastón, pero es bastante grueso y se usa como una arma. Se usa para golpear. El pastor usaba la vara cuando venía algún león, algún oso, cuando venía algún chacal, algún coyote, algún lobo a robar alguno de esos animalitos. El pastor utilizaba esa vara para golpear al animal salvaje que venía tras el rebaño. Era algo suficientemente grande y fuerte como para darle duro a esos lobos. Era un instrumento para, como decimos popularmente, desnucar algún animal salvaje. Era un instrumento de protección. La vara fue diseñada con ese propósito, para defender, para proteger al rebaño. Fue diseñada para pelear. Fue diseñada para suministrar un buen golpe. La vara era ideal contra los ataques negativos del rebaño. Ahora, debo de mencionar algo sumamente importante y présteme mucha atención. La vara, este instrumento que fue diseñado para suministrar un tremendo golpe, nunca se utilizaba para golpear a la oveja. Nunca. Un buen pastor en Judea jamás usaría la vara para suministrarle un golpe a una de las ovejitas. Jamás. La vara era un instrumento para pelear, para defender y proteger al rebaño de animales salvajes. Y no solo para animales salvajes, pero algún ladrón también, algún malhechor que quería venir a robar algunas ovejas. Ahí estaba el buen pastor con ese instrumento, con esa arma. La vara se convertía en una arma poderosa. Entonces la vara era únicamente para los enemigos del rebaño, para los enemigos de las ovejas. La vara nunca se utilizaba para golpear a una oveja. Era solo para proteger y para defender. Ahora, habían muchos enemigos del rebaño, habían muchos enemigos del pastor, muchos enemigos de las ovejas. ¿Y quiénes eran esos enemigos? Bueno, en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, el Señor menciona a algunos de esos enemigos del rebaño. Y quiero mencionar rápidamente 4 de esos enemigos que el Señor menciona. Primero, el primer enemigo de las ovejas es el ladrón.
En el versículo 10 el Señor dice: el ladrón no viene sino para robar y matar y destruir. El único propósito de ese ladrón que viene es para robar, matar y destruir. Entonces, ese es el primer enemigo que el Señor menciona. El primer enemigo de las ovejas es el ladrón. Y en el contexto en el que el Señor está enseñando esto, el ladrón es el falso maestro religioso. Porque de eso está hablando el Señor, de los que vienen a atacar al rebaño. Entonces el ladrón simboliza el falso maestro religioso que viene a robar, matar y destruir. El segundo enemigo que el Señor menciona es el extraño, la persona extraña o el desconocido. Y esto lo tenemos en el versículo 5. Dice: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, aquí el Señor claramente enseña que el segundo enemigo del rebaño es esa persona desconocida, es ese extraño que quiere robarse las ovejas. Y el Señor dice: las ovejas no siguen al extraño porque no reconocen su voz. Y en ese mismo contexto de los maestros religiosos, el extraño es el maestro religioso que no se compromete. No se compromete ni con las ovejas y mucho menos con Dios. Y por eso es extraño. No se ha relacionado con las ovejas, no ha conocido a las ovejas y las ovejas no lo conocen a él. No ha habido esa amistad, no ha habido esa intimidad, no ha habido esa relación, esa comunión. Y entonces el Señor dice: hay líderes religiosos que no están dispuestos a comprometerse con el rebaño, por lo tanto el rebaño no los conoce. Y si no están dispuestos a comprometerse con el rebaño, mucho menos están dispuestos a comprometerse con su Dios. Oh, estimado oyente, aquí el Señor nos está dando una tremenda lección a nosotros para tener cuidado a quién seguimos, para tener cuidado de quién escuchamos. El tercer enemigo de las ovejas es el asalariado. Versículo 12 dice: pero el asalariado que no es el pastor, oiga, qué interesante, ¿eh? El asalariado que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El asalariado que queda al frente del rebaño, pero que no es el pastor, dice Jesús, cuando viene el lobo y los animales salvajes en contra del rebaño, el asalariado huye porque las ovejas no son propias, porque las ovejas no son de él, porque a él no le interesa nada más que recibir su quincena, porque a él no le interesa nada más que recibir su pago quincenal. Es asalariado. Lo que él valoriza no son las ovejas, valoriza su pago, valoriza su salario. Y esto habla de falta de preparación, habla de falta de compromiso, habla de falta de amor, habla de falta de dedicación. Aquí el Señor Jesús está hablando del maestro religioso que no está preparado. Uno que no está preparado, que no está comprometido, que no tiene amor para la obra. Y sabe, hay mucha gente así hoy en día. Lamentablemente hay mucha gente que anda por ahí manipulando a las personas, usando el evangelio de Jesucristo para ganancia personal. Que Dios nos ayude y nos guarde de eso. Aquí Jesús dice claramente que el asalariado solo quiere su salario y no le interesa para nada las ovejas. Entonces el Señor dice: los enemigos del rebaño son los ladrones, los extraños, los asalariados, pero también hay un cuarto enemigo del rebaño. Y ahí está en el mismo versículo que acabo de leer, el versículo 12, el lobo. Dice: pero el asalariado que no es pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo, ve que viene el lobo rapaz, que viene contra ese rebaño y huye. ¿Quién es ese lobo rapaz? Satanás. Satanás mismo es el cuarto enemigo del rebaño del cual el Señor menciona.
Entonces los enemigos de las ovejas no solo son los falsos maestros religiosos, no solo son los maestros religiosos que no se comprometen, no solo son los maestros religiosos que no están preparados, pero también está Satanás mismo detrás de todo eso. Satanás es el archienemigo del pueblo de Dios, archienemigo de las ovejas de Dios. Y aquí hay otra gran lección, estimado oyente, que el Señor nos está enseñando. Porque aquí claramente nos enseña que el pastor no solo deberá de cuidar del peligro externo, sino también del peligro interno. El pastor no solo debe de estar pendiente del lobo que va a venir, no solo debe estar pendiente del ladrón que va a venir, pero también del peligro interno, del asalariado, del extraño, del desconocido. Es decir, los mismos compañeros de trabajo, los mismos compañeros del pastor que son asalariados o que son desconocidos a las ovejas, producen un peligro. Ellos mismos producen un peligro, porque son compañeros de trabajo que no valoran las ovejas. Y el Señor dice, hay personas que producen peligro de afuera, pero también hay personas que producen peligro de adentro. Y el Señor aquí en Juan capítulo 10 nos está advirtiendo de eso. Oh, estimado oyente, nuestro Dios, el buen pastor, cuida de nosotros. Él hace lo mismo para con nosotros. Él nos protege del peligro externo o el peligro de afuera, pero también nos protege del peligro interno. Entonces, sin importar la situación en la cual usted y yo nos encontremos, nuestro buen pastor lleva en su mano el instrumento para protegernos. Lleva en su mano la vara. Y el Señor está listo y presto con vara en mano para defendernos del peligro externo y del peligro interno. Con razón dijo David, tu vara me infundirá aliento. Pero no solo la vara, también existe el cayado. Ahora, a diferencia de la vara, el cayado es un instrumento positivo. El cayado se usa para dar dirección. El pastor con su cayado suavemente mueve a las ovejas y les indica por dónde caminar, les da dirección. El cayado también es usado por el pastor para ayudarle a él mismo a caminar. Él se apoya cuando va subiendo, cuando va caminando, cuando va subiendo algún cerro pedregoso o cuando va caminando. Usa el cayado para caminar, pero también el pastor usa el cayado para señalar el camino. Él puede apuntar con ese cayado y las ovejas siguen a donde él ha apuntado. Se convierte en un instrumento para dar dirección, pero también el cayado se usa para enganchar a una ovejita que se ha desviado y levantarla, para traerla más cerca, para recogerla. El cayado es un instrumento sumamente positivo. El cayado no tiene ninguna función para pelear, golpear, defender, disciplinar, etc. No. Su único objetivo es todo lo que tiene que ver con alentar y ayudar al pastor y a sus ovejas. Es un instrumento sumamente positivo. El cayado es para el beneficio de la oveja. Y por eso David dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hay un efecto. David dice, hay algo que sucede cuando yo veo a mi buen pastor y en su mano él lleva la vara y el cayado. Algo sucede en mí. Al observar que Él está preparado para defenderme y al observar que también está preparado para ayudarme y para guiarme, entonces eso causa que algo suceda. Me infunde aliento. Mi buen pastor, con su vara y cayado en mano, infunde aliento a mi corazón, a mi alma y a mi espíritu. Ahora quiero hablar un poquito acerca del infundir aliento. Estimado oyente, este mundo no es nuestro hogar. En este mundo hay poco consuelo. En nuestra vida habrán tantas cosas que producirán tristeza, que producirá dolor, que producirá ansiedad y un sinnúmero de otras cosas negativas. Y la razón es porque este mundo no es nuestro hogar. Este mundo no es nuestro destino. Usted no es de aquí. Yo no soy de aquí. Una vez que nosotros le hayamos entregado nuestra vida a Jesucristo, una vez que hayamos hecho al Señor nuestro Dios, nosotros dejamos de ser de esta tierra. Nosotros nos convertimos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces nosotros no somos de aquí. Usted no es de este mundo. Pero mientras estamos en este mundo, nuestro buen pastor tiene una vara y un cayado para infundir aliento a nuestra alma,
para infundir aliento a nuestro espíritu. Y necesitamos a nuestro buen pastor y necesitamos esa vara y ese cayado que él lleva. Porque sin nuestro pastor y su vara y cayado, la verdad es que hallaríamos muy poco consuelo en esta tierra. Pero Dios está ahí para darnos ese aliento a nuestra alma. El buen pastor nos alentará. Ahora, ¿qué es lo que usted piensa cuando oye las palabras alentará mi alma? La palabra alentar en el lenguaje original, en el hebreo, es un término que tiene que ver con ayuda. Y para poder entender lo que David está queriendo decir acerca de infundir aliento, debemos de considerar todo esto en términos de causa y efecto. Por ejemplo, la vara me protege y como la vara me protege, yo me siento alentado y confortado. Causa y efecto. La vara me protege, esa es la causa, y el efecto es que yo me siento alentado, yo me siento confortado. El cayado me dirige, ahí está la causa. El cayado me dirige y por lo tanto yo me siento seguro, el efecto. Causa y efecto. La vara es para proteger y eso nos conforta. El cayado está para dirigirnos y eso nos hace estar seguros. Y cuando Jesús llamó al Espíritu Santo Consolador, Él nos estaba diciendo que el Espíritu Santo era nuestro ayudador, que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. En el Evangelio según San Juan capítulo 14, Jesús dijo: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Ahí está, el Consolador, el Espíritu Santo que viene a ayudarnos, que viene a consolar nuestra alma, a infundir aliento a nuestra alma. Un consolador es alguien que viene a su lado para ayudarle. Y Dios, estimado oyente, ha prometido que Él estará a nuestro lado a ayudarnos. Dios ha prometido que el Espíritu Santo, el cual el mundo no conoce, pero nosotros sí lo conocemos porque vive en nosotros y estará con nosotros. El Espíritu Santo nos ayudará en los tiempos positivos igual que en los tiempos negativos. Dios estará a nuestro lado en las buenas y Dios estará también a nuestro lado aún en las malas. Tu vara y tu cayado, dice David, me infundirán aliento. Ahora, hay algunas formas en que el buen pastor usa la vara y el cayado en formas positivas y negativas para ayudarnos. ¿Y cuáles son algunas de las formas positivas que el buen pastor usa la vara y el cayado para ayudarme? Bueno, primero enseñándome. Cuando el Señor nos enseña, Él nos está guiando hacia la verdad. Esa es una forma positiva, la enseñanza. Cuando el Señor nos guía, Él nos está encaminando juntamente con el Espíritu. Y también tenemos la abundancia de Dios. La abundancia de Dios significa plenitud del Espíritu de Dios. Y también tenemos el poder de Dios, que es la unción de su Espíritu. Esas son formas positivas en que el buen pastor usa la vara y el cayado para ayudarnos, enseñándonos, guiándonos en la abundancia que nos da y en su gran poder que ha puesto a nuestra disposición. Pero también hay formas negativas. Algunas formas negativas que el buen pastor usa la vara y el cayado para ayudarnos es producir conciencia del pecado, convicción del pecado. Cuando usted peca, estimado oyente, y usted siente una profunda convicción y hay algo como que le arranca su corazón y se lo retuerce por dentro, ese no es Satanás, porque Satanás quiere que usted disfrute su pecado. Ese es Dios, esa es la convicción de Dios, la convicción del Espíritu Santo. Y eso es lo que produce la vara y el cayado de nuestro buen pastor. Produce conciencia hacia el pecado, una convicción profunda del pecado. Pero también nos guía alrededor del peligro. Muchas veces nosotros conducimos nuestra vida por un camino de peligro y Dios está allí para darnos esa protección por su gracia providencial. El Señor también hace que el pecado nos incomode. Y esto tiene que ver con entristeciendo al Espíritu de Dios. Cuando usted peca y usted se incomoda es porque está entristeciendo al Espíritu Santo. Y esas son algunas de las formas que el Señor usa. Produce confianza a través de la seguridad de la salvación. El Señor hace tantas cosas maravillosas a través de esa vara y ese cayado. Yo estoy siendo acompañado por mi buen pastor, dice David. Mi buen pastor me acompaña en el valle de sombra y de muerte. El buen pastor me acompaña en los males que vienen a mi vida. Mi buen pastor me acompaña con su vara y su cayado en mano. Oh, estimado oyente, y eso es lo que Dios hace para con nosotros.
Dios le pone atención a los detalles de nuestra vida. Dios no ve las cosas de la misma forma en que nosotros vemos las cosas. Isaías escribió palabra de Dios diciendo: he aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Mi nombre no solo está escrito en la mano de Dios, mi nombre está esculpido en esa mano. Y allí en la mano de Dios, Dios me lleva. Oh, estimado oyente, Dios quiere infundir aliento a su alma y a su espíritu. Nuestro buen pastor quiere infundir aliento en su vida. Permítale que lo haga. Permita que el buen pastor utilice las dos herramientas de su vara y su cayado para traerle esa seguridad, para traerle esa felicidad, para traerle esa tremenda bendición que solo se encuentra en Cristo Jesús. Oh buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias el día de hoy por tu vara y tu cayado. Gracias, Señor, por esas dos herramientas que tú tienes en tus manos para ayudarme a mí, para infundir aliento a mi alma, a mi corazón y a mi espíritu. Gracias, Señor, por tu vara que usas para protegerme, que usas para defenderme, no solo del peligro externo, pero también del peligro interno. Y gracias, Señor, por tu cayado, un instrumento que me guía, un instrumento que me enseña, un instrumento que me da dirección en mi vida. Te doy las infinitas gracias porque tú eres nuestro buen pastor y tú estás con nosotros. Y además de tener tu maravillosa y dulce presencia, tenemos esos dos instrumentos que son tan poderosos para asegurar una vida victoriosa en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Decir adiós nos da tristeza. Mejor decimos hasta muy pronto, recordándole que hoy es el primer día del resto de su vida bendecida. La palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que ilumina, se convierte en un faro del Espíritu. Faro del Espíritu, con el pastor Natán Alfaro. Espérenlo aquí,